Hola, en este video te enseñamos a hacer la figura de desagrado de la película Intensamente. Para hacer cada pierna toma 2 gramos de pasta de goma de color verde, agrega un poco de goma tragacanto o CMC, amasa bien y forma una bola. Utiliza manteca vegetal para evitar que la pasta de goma se pegue en tus manos. Alarga la pieza dejando más volumen en un extremo para dar forma al pie. Luego modela el pie de esta manera. Aplana la parte superior de la pieza. Aplana la parte inferior del pie. Para hacer cada zapato, toma una pequeña pieza de pasta de goma de color fucsia, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Aplana la pieza y alárgala ligeramente. Aplica pegamento y cubre el pie de la figura con la pieza de color fucsia. El pegamento es una mezcla de agua con una pizca de goma tragacanto o CMC. Estira un poco de pasta de goma de color verde oscuro. Con un cortador de pizza corta una pieza rectangular. Aplica pegamento y cubre la parte superior de la pierna. Corta el exceso de pasta de goma con una tijera. Toma un mondadientes humedecido con pegamento e insértalo en la pieza de esta manera. Siguiendo el mismo procedimiento, modela la otra pierna, pero en lugar de colocar un mondadientes, coloca un palo de madera. Coloca ambas piezas sobre un bloque de tecnopor. Para hacer la cabeza toma 27 gramos de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Presiona ligeramente el centro de la pieza para formar el área de los ojos. Haz algunos retoques. Reduce el volumen de la parte inferior modelando el mentón. Modela la nariz utilizando una herramienta curva. Haz algunos retoques. Marca el área de cada ojo con una herramienta redonda. Marca la boca con una herramienta curva. Retira el exceso de pasta de goma con un bisturí. Haz algunos retoques. Deja secar la pieza en maicena por un par de horas para evitar que se deforme. Aquí hacemos un pegamento más fuerte mezclando un poco de pasta de goma con unas gotas de agua.
Para hacer la falda, toma 23 gramos de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Alarga ligeramente la pieza dejando más volumen en la parte inferior. Aplana la parte inferior de la pieza. Luego aplana la parte superior de la pieza. Esta forma debe tener. Toma una herramienta curva y marca la falda de la siguiente manera. Marca la pieza en 4 secciones y luego en 8. Coloca la falda en este lugar para calcular si el tamaño del mondadientes está bien. Si el mondadientes está muy largo, córtalo con un alicate. Corta la parte superior del palo de madera en forma diagonal para que el ensamblado sea más fácil. Aplica pegamento en la parte superior de cada pierna. Coloca la falda a la altura de los palitos de las piernas y haz un orificio con otro palo de madera para que el ensamblado sea más fácil. Coloca la falda en su respectivo lugar. Debes sostener con firmeza la pierna que tiene un mondadientes para que la figura mantenga esa posición. Haz algunos retoques. Para hacer el torso, toma 4 gramos de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Alarga la pieza ligeramente y dale la siguiente forma. Debes aplanar tanto la parte inferior como la parte superior de la pieza. Marca una cavidad a la altura del cuello con una herramienta curva. Coloca el torso a la altura del palo de madera que sale de la falda y haz un orificio con un mondadientes para que el ensamblado sea más fácil. Aplica pegamento en este lugar y ensambla el torso. Para hacer cada brazo, toma una pequeña bola de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Alarga la pieza dejando más volumen en un extremo para dar forma a la mano. Dobla el brazo de esta manera para formar la articulación del codo. Luego aplana ligeramente el área de la mano. Marca los dedos con un bisturí empezando por el pulgar. Haz algunos retoques. Siguiendo el mismo procedimiento, modele el otro brazo. Presiona el centro de la mano con una herramienta curva para darle un mejor acabado. Haz unos retoques a la mano. Toma un alambre de cobre número 22 humedecido con pegamento e insértalo en el brazo de esta manera. Dobla la articulación de la muñeca y también dobla el brazo para marcar el codo. Corta el exceso de alambre con un alicate. Coloca el brazo en la posición que corresponde, aplica pegamento en pasta y ensámblalo haciendo un poco de presión. Marca el área en donde se colocará el otro brazo. Haz un orificio con otro alambre para facilitar el ensamblado. Aplica pegamento en el brazo y colócalo en su respectivo lugar.
Si el palo de madera es muy largo, córtalo en forma diagonal con un alicate. Para hacer el cuello, toma una pequeña pieza de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Haz un orificio con un mondadientes para facilitar el ensamblado. Aplica pegamento líquido en este lugar y ensambla el cuello con cuidado. Haz algunos retoques. Aplica pegamento en el cuello y coloca una pequeña cinta de color fucsia en este lugar. Corte el exceso de pasta de goma con una tijera. Toma una pequeña bola de pasta de goma de color fucsia y dale la siguiente forma. Aplica pegamento en este lugar y junta estas dos piezas. Toma un pequeño trozo de alambre número 26 y dóblalo por la mitad. Luego humedécelo con pegamento e insértalo en el cuello de esta manera. Aplica pegamento en el alambre y coloca las piezas de color fucsia. Corta el exceso de pasta de goma con un bisturí. Retira la cabeza de la maicena y límpiala con una brocha. Para limpiar los restos de maicena, utiliza pasta de goma blanca o del mismo color de la pieza. Marca la parte inferior de la cabeza colocándola en su respectivo lugar. Luego haz un orificio con otro palo de madera para facilitar el ensamblado. Aplica pegamento en el palo de madera y en la parte superior del cuello. Luego ensambla la cabeza. Aplica pegamento en el área de cada ojo y modela cada uno con pasta de goma blanca. Coloca cada ojo en su lugar. Aplica pegamento en el interior de la boca y coloca una pequeña pieza de pasta de goma de color violeta. Haz algunos retoques. Aplica pegamento en la parte superior de la boca y coloca una pequeña pieza de color blanco para formar los dientes. El cabello lo haremos en dos partes. Primero toma 6 gramos de pasta de goma de color verde, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Aplica un poco de manteca vegetal en tu área de trabajo para evitar que la pasta de goma se pegue a la superficie. Luego estira la pieza con un rodillo. Modela la pieza de esta manera dándole una forma cuadrada. Ahora toma 14 gramos de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Estira la pieza con un rodillo dándole la siguiente forma. Aplica pegamento en la cabeza y coloca la primera pieza del cabello en este lugar. Luego coloca la segunda pieza del cabello en este lugar.
Haz algunos retoques dándole forma al cabello. Aplica pegamento para unir estas dos piezas. Levanta ligeramente la parte inferior del cabello para formar el peinado. Continúa haciendo algunos retoques. Marca las líneas del cabello con una herramienta de corte. Corta el exceso de pasta de goma con una tijera. Haz algunos retoques. Para pintar los detalles utiliza colorante de repostería en gel diluidos con un poco de agua. Aplica pegamento en el centro de cada ojo y coloca una pequeña pieza de color verde en cada uno ejerciendo un poco de presión. Corta el exceso de pasta de goma con un bisturí. Continúa pintando las pestañas, los labios y los ojos. Mezcla una pizca de colorante verde con colorante blanco y pinta las flores del vestido. Para las mejillas rosadas utiliza polvo de pétalos rosado suavizado con maicena. Finalmente aplica pegamento en cada ojo y coloca una pequeña bolita de pasta de goma blanca en cada uno para darles brillo. Bueno, eso sería todo y esperamos que el tutorial te sea de ayuda. En el siguiente tutorial te enseñaremos a hacer la figura de tristeza. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campana para que puedas ver las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.